Hola a todos y bienvenidos a una charla que para mí es no solamente un honor, sino además un lujo absoluto, ¿eh? Tenemos la oportunidad de charlar con una de las mentes más brillantes de la economía de España y del mundo. He tenido la oportunidad de escribir hace poco un paper para el libro sobre la tradición y los escritos de este grandísimo economista, Jesús Huerta de Soto, doctor en economía, doctor en derecho, autor de múltiples libros y el mayor representante, el mejor representante de la escuela austríaca que tenemos no solamente en España, sino también yo creo que en muchos, en prácticamente todo el mundo. ¿Cómo estás, Jesús? Muy bien, muchas gracias, Daniel, por invitarme. Es un auténtico placer. Querido Jesús, mira, yo sé que tú tienes la mejor definición que yo he escuchado sobre lo que es el socialismo. Además, me gustaría que nos la explicases. ¿Y cómo ves la situación actual? ¿Crees que vivimos en una época en la que el socialismo de todos los partidos, como decía Hayek, se está expandiendo de manera incontrolable o ves que la cosa es diferente? Bueno, tradicionalmente la definición clásica de socialismo era sistema social en el que la propiedad de los bienes de producción, los bienes de capital, era pública. Esa era la definición en la época en la que Mises escribió su artículo y luego su libro seminal sobre el socialismo en los años 20 del siglo pasado. Sin embargo, esa es una definición muy estrecha y en el mundo de la ciencia económica ha ido evolucionando. La evolución más importante fue cuando los economistas nos pasamos a concentrar en la coacción institucional que lleva a cabo el Estado y sobre qué parcela de la sociedad o de la organización social incide. Y aquí hay un avance importante que debemos a Hans Hermann Hoppe, colega mío, que fue catedrático en la Universidad de Nevada, y que también fue discípulo de Rothbard, y él redefine el socialismo como todo sistema de agresión institucional contra el derecho de propiedad. Y esto supone un gran avance porque operativamente permite ampliar mucho el análisis. Y en tercer lugar, pues viene mi pequeña contribución, que de alguna forma, apoyándome en Hoppe, yo extiendo mi definición de socialismo, defino el socialismo como todo sistema de agresión institucional en contra del libre ejercicio de la función empresarial. Ya no me circunscribo a si se agrede a una institución jurídica, que es el derecho de propiedad, que exigiría ponernos plenamente de acuerdo qué es el derecho de propiedad o hasta dónde llega y qué ámbito tiene, sino me centro en la acción humana, que es lo que más caracteriza al ser humano. El ser humano está dotado de una innata capacidad creativa y empresarial para descubrir los fines que le merecen la pena y buscar medios para lograrlos, y necesita hacerlo en libertad, porque si se ve coaccionado, entonces ni puede ver lo que le conviene, quiere o valora, ni descubrir los medios para lograrlo. Y yo creo que esta definición es la que da en el corazón del problema que plantea el socialismo. Y de hecho permite dar un tratamiento unitario tanto a los regímenes del socialismo real, que son los que responden a la definición clásica, que hoy en día solo nos quedaría pues Cuba, Corea del Norte, quizás Venezuela, etcétera, pero también permite dar un tratamiento unitario a los sistemas mixtos de economía intervenida, porque en la medida en que el Estado utilice la coacción que le es propia y esta incida de manera efectiva en cualquier parcela social, se producen todos los efectos negativos de descoordinación, falta de cálculo económico y efectos perversos que analiza la teoría del socialismo y el teorema de la imposibilidad del socialismo. Y la otra pregunta que me hacías, bueno, la segunda parte de tu pregunta era que cómo veía yo, si la situación del socialismo hoy en día, si estábamos igual, mejor o peor. Bueno, vamos a ver, mi libro más conocido se titula, aparte de Dinero, Crédito Bancario y Ciclos Económicos, que es una aplicación de la teoría de la imposibilidad del socialismo, pero al ámbito concreto del mundo financiero y de los bancos centrales como últimos órganos de planificación central
que siguen vigentes en las economías occidentales. Mi libro más importante sobre el socialismo se titula Socialismo, cálculo económico y función empresarial. A la vista de cómo han evolucionado los acontecimientos desde que se publicó en 1992 y también la evolución de mi propio pensamiento, la verdad es que el libro debería de haberse titulado, o debería de modificar el título, a Estatismo, no socialismo, Estatismo, cálculo económico y función empresarial. Porque si bien es cierto que cuando yo publiqué el libro acababa de caer el muro de Berlín y se había desmoronado como un azucarillo el socialismo real, este título hasta cierto punto induce a error, porque mucha gente de alguna forma piensa que pretendo conllevar un mensaje político al respecto, y no es así. Tú has mencionado la famosa dedicatoria de Hayek a los socialistas de todos los partidos. Sí. Bueno, pues has hecho muy bien. En realidad, Hayek, más que a los socialistas de todos los partidos, debería dedicar el libro a los estatistas de todos los partidos, porque ese es el principal problema. El principal problema es que se ha generalizado la idea de que el Estado tiene la responsabilidad de detectar todos los problemas y buscar una solución para los mismos. Se ha generalizado la idea y se acepta prácticamente por todo el arco político que el Estado tiene que llevar la iniciativa o el impulso del cambio social y de la mejora social. Y esto es altamente peligroso, porque no solo es teóricamente imposible, sino que es letal para el proceso de cooperación social, como explico yo en mi libro, y si quieres luego podemos comentar las razones por las que esto es así. De hecho, está a punto de publicarse por Routledge mi último libro, que se titula Statism and the Economy, The Deadliest Virus. Es decir, el estatismo y la economía, el virus más letal. Es decir, que el virus más letal que nos ha contagiado y nos afecta a todos es esta idea de pensar que hay que recurrir al Estado para solventar todos los problemas. De forma que las diferencias entre los partidos políticos, ninguno de ellos cuestiona esta realidad, sino que solamente la diferencia está en que unos quieren impulsar la coacción del Estado para lograr determinados objetivos y otros el mismo medio, el Estado, pero para lograr otros objetivos distintos. Ningún partido político se plantea o cuestiona el error de base, que es el pensar que el Estado puede llegar a detectar primero los verdaderos problemas que afectan a la humanidad y a solventar. Es muy preocupante que se haya convertido en garante de primer recurso al Estado y al Banco Central también como proveedor de liquidez de primer recurso y no de último recurso, ¿verdad? Ese cambio de posición claramente lleva a un aumento constante del estatismo en los periodos de crisis, pero también en los periodos de crecimiento. En los periodos de crisis se acude al Estado diciendo que tiene que gastar mucho más, aumentar muchísimo más los desequilibrios y, entre comillas, evitar las crisis, y en los periodos de crecimiento también, ¿no? Si el Estado es el problema, ¿cómo se le explica a los ciudadanos que piensan que el Estado es el que provee de beneficios y derechos? ¿Y cómo le explicamos a los ciudadanos que se les ha introducido la idea de que la acción humana y la cooperación libre entre seres humanos es inherentemente peligrosa, ¿no? Y que la solución es que el Estado solventa los problemas, los errores de mercado? Yo siempre digo que no existe el concepto de errores de mercado, ¿no? Habrá desequilibrios de mercado que se solventan dentro del mercado, porque el mercado son millones de personas, pero los errores del Estado, esos están garantizados porque ignoran el cálculo económico, ¿no? ¿Cómo ves tú esto? O sea, ¿cómo le explicamos a la gente de una manera lo más sencilla posible que es el Estado el que crea los problemas, no el que los solventa, y lo peligroso que es convertirlo en el garante de primer recurso? Bueno, vamos a ver.
Este es el gran desafío que tenemos, porque la lucha la tenemos que dar en el ámbito de las ideas. Es cierto que a los partidarios, a los que defendemos la libertad humana, nos encontramos en una situación de desventaja, sobre todo en el ámbito del día a día de la política, porque es muy fácil utilizar la demagogia, sobre todo teniendo en cuenta las restricciones de tiempo, etcétera, que caen los políticos, para de alguna forma manipular a la ciudadanía en esta gran mentira que se basa en pensar que el Estado es necesario y la solución a todos los problemas. Luego, en primer lugar, hay que dar la lucha, la batalla en el ámbito de las ideas, y yo he dedicado toda mi vida académica a esto. Afortunadamente, no hemos partido desde cero, sino que procedemos de una tradición, una noble tradición de la escuela austriaca, que debería de denominarse Escuela Española de Economía, que tiene su origen en el pensamiento de nuestros escolásticos del siglo de oro español. Escuela austriaca que surge con Menger, von Baber, luego la siguiente generación, básicamente Mises y Hayek, y luego la tercera generación con Rothbard, Kirchner, y la siguiente que yo, pues, de alguna forma he tenido el honor de liderar, por lo menos en el mundo de habla hispana, también, como tú has dicho, también en el resto del mundo, ¿no? Y la verdad es que esta escuela y esta tradición ha visto confirmados sus pronósticos y análisis en el ámbito social y económico década tras década, incluso a decir siglo tras siglo, una y otra vez. Y cada vez hay un mayor número de académicos, estudiosos, investigadores, y lo que me da a mí más motivo de optimismo de jóvenes, que los jóvenes son aquellos que están menos prostituidos por esta manipulación estatista del entorno, y que en esa búsqueda sin término de la verdad, pues en cuanto estudian y llegan a nuestras obras, etcétera, ven como todo les encaja mucho mejor y pueden entender mucho mejor el mundo que les rodea. Esta misma pregunta que me has hecho a mí, yo se la hice a Hayek en su momento, de cómo veía el futuro de la libertad. Y se me quedó mirando un rato y contestó, pues mira, soy muy optimista, sobre todo porque veo a gente muy joven como tú, que habéis cogido el testigo. Y no solo como yo, sino como tú, Daniel, etcétera. Yo soy un optimista metodológico, tengo una fe ciega en el triunfo de las ideas correctas y en el triunfo de la verdad. Lo que es cierto es que el camino es muy arduo, el viaje a Ítaca, pues es muy arduo porque tenemos muchos enemigos que además manipulan la naturaleza humana extrayendo lo más perversa de ella. Es decir, el cóctel, coacción estatal, políticos, naturaleza humana es como la nitroglicerina, es un cóctel explosivo. Sí. Porque si viene alguien a ofrecerte la salvación aquí y ahora en el mundo, el nirvana, y además gratis, porque es con cargo a dinero público, que por cierto lo van a pagar otros, que son los ricos, o sea, toda esta gran mentira que se construye, y la verdad es que el ciudadano muy fácilmente pica en esta demagogia. Pero bueno, si vemos el devenir histórico y yo miro para atrás, la verdad es que es mucho lo que se ha avanzado, porque cuando yo empecé, me acuerdo que era la España de finales de los años de Franco, los comienzos de la democracia, etcétera, el estatismo, pues campaba por su respeto. Luego hubo la revolución de Reagan y de Thatcher, o sea que el mundo es bastante, en ese sentido, pendular, y luego el hito histórico de la caída del socialismo real a partir del 20 de noviembre de 1989, que debería de ser un día festivo en todo el mundo, para recordarse, más que el día del trabajo, etcétera, el día de la libertad. De hecho, hubo una propuesta al respecto, pero no cuajó. Deberíamos de seguir luchando los amantes de la libertad por esto, ¿no? Y luego, cuando se pensaba que había llegado el fin de la historia, de la tan desafortunada expresión de Francis Fukuyama, pues resulta que no, que este virus letal del estatismo pues resurge de sus cenizas en cuanto nos descuidamos pues con otras banderas, como pueden ser el cambio climático, la igualdad, etcétera. Hasta el propio Papa pues clama porque haya un gobierno mundial, pobrecillo. Si hubiera un gobierno mundial democrático, está claro que la mayoría de los ministros serían chinos e indios, porque tienen más del 40% de la población mundial, ¿no? Y a ver con qué agenda, ¿no? Y por eso tenemos una especial responsabilidad los académicos y los estudiosos en explicar por qué razones es imposible que el Estado, primero,
detecte adecuadamente los problemas y segundo, los solucione. Y es básicamente por 4 razones, que si quieres muy brevemente resumo. No, adelante, por supuesto. Para eso tenemos, lo bueno que de tener un poco de tiempo es que tenemos esta oportunidad de que nos lo expliques. Adelante. En primer lugar, por razones del inmenso volumen de información o conocimiento que necesitaría el gobierno para acertar y dar un contenido coordinador a sus mandatos. Hay que tener en cuenta que es el conocimiento que impulsa la vida diaria de nuestro quehacer diario y la civilización. No es una información que esté dada o recogida en los libros o en un disco de ordenador, etc. Es un conocimiento que continuamente estamos creando desde la nada los seres humanos, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Es un conocimiento inmenso. Somos 8.000 millones de seres humanos creativos que expandimos nuestra idea y nuestro conocimiento sobre los fines que nos merecen la pena, lo que valoramos, los medios que tenemos a nuestro alcance. Y lo hacemos continuamente cada día y de una manera dispersa. Ese conocimiento está disperso, diseminado en 8.000 millones de mentes. Decía Hayek que sin duda alguna el proceso social, la sociedad, es el orden más complejo que cabe concebir que exista en el universo. Esa es la primera razón. Dado el inmenso volumen y complejidad de ese conocimiento, de esa información dispersa o diseminada, que necesitaría el Estado, haciendo un símil, absorberla para digerirla y ver cuál es la solución óptima para solucionar los problemas. Para cuando el Estado cree que ha detectado un problema, ya no existe, está obsoleto o a lo mejor es una parte de él, por decirlo de alguna manera. Pero es que además ese conocimiento es un conocimiento que tiene una serie de peculiaridades. Es un conocimiento que no se puede formalizar. Es decir, no se puede, en su mayor parte, no se puede expresar con palabras ni articular. Es un conocimiento tácito, no articulable. Es un know-how, no know that. Lo sé porque lo sé. Es un conocimiento que se aprende a pie de obra, pues el empresario tratando de sacar adelante su empresa y fracasando. El profesor, pues dando sus clases y fallando en las clases, ¿no? El que quiere cortejar a una mujer, pues aprende, pero no se aprende en los libros, no solo se puede aprender, solo se puede aprender actuando de manera creativa en cada circunstancia concreta de tiempo y lugar. Y por tanto, es un conocimiento que no es formalizable en términos de su transmisión a un órgano central de planificación y mucho menos, si quieres, luego hablamos sobre esto, en términos del paradigma, ahora se denomina de manera tan rimbombante de inteligencia artificial. Esa es la segunda razón por la cual es imposible teóricamente el estatismo o el socialismo, dado el carácter no formalizable del conocimiento que necesita para dar un contenido coordinador a sus mandatos. Pero es que además hay una tercera razón, digamos, de menos importantes a más importantes, y es que para acertar en la gestión pública de la solución de los problemas necesitas el conocimiento relevante que en el futuro, cuando incida tu mandato, pueda solucionar los problemas. Y resulta que ese conocimiento futuro, mientras no sea descubierto o creado por los seres humanos de a pie, no existe, no es un conocimiento de hoy. Luego, por tanto, ahí está la gran paradoja del socialismo. Cuando llega y actúa mal y tarde. Esto es lo más importante, tarde. Porque el conocimiento futuro todavía no ha sido descubierto o creado por los seres humanos como actores empresariales. Entre otras cosas, porque si ya se hubiera descubierto o creado, no sería conocimiento futuro, ya sería un conocimiento de hoy. Pero lo que necesitamos para planificar la sociedad es lo que suceda mañana. Esto es lo que no entendían los teóricos del equilibrio y el equilibrio general, encabezados por Oscar Lange, etcétera, que creían que así como en sus modelitos de equilibrio parecía que había solución al problema de cálculo económico, pensaban que estaban equivocados los austriacos porque el socialismo no planteaba ningún problema. Y es que resulta que esos modelitos no recogen para nada cómo funciona la economía real, que es un proceso dinámico basado en un continuo proceso de creatividad y de creación de nueva información. Luego esa es la tercera razón por la que el estatismo es imposible. Porque no puede hacerse con el conocimiento futuro, que es el que necesita para dar un contenido coordinador a sus mandatos. Pero hay una cuarta razón y última, que es ya la definitiva, el acabose para el socialismo o para el estatismo. Y es la siguiente, y es que el Estado es coacción. Claro. O sea, Estado significa coacción, violencia física o amenaza de violencia física. No importa cómo se le quiera
vestir de buenismo, el estado del bienestar, etcétera. Al final el Estado significa coacción o violencia y todos los estatistas de todos los partidos políticos quieren huir de esta realidad. El Estado es boletín oficial del Estado, es multa, es persecución, es cárcel, obviamente, impuestos. Eso es el Estado. El Estado es coacción. Y entonces resulta que la coacción, en la medida en que incide sobre el actuar, sobre el ser humano o en cualquier parcela, esa coacción bloquea e imposibilita la creación de la información a pie de obra por parte de los seres humanos, que es precisamente la que necesita como agua de mayo el órgano planificador o el gobierno para acertar en su proceso de detectar los problemas y solucionarlos. Es decir, la propia coacción, que es lo que caracteriza al Estado, bloquea que los que estamos a pie de obra, los seres humanos, los 8.000 millones, seamos capaces de crear la información que es la que necesita el gobierno para dar un contenido coordinador a sus mandatos. Lo ves a la gran paradoja del socialismo. Claro. Y tenemos que atacar al socialismo, al estatismo, en términos científicos. Aquí no estamos hablando de cuestiones políticas, de que me gusta más un partido, otro, etc. Es que es teóricamente imposible. Va contra la naturaleza creativa del ser humano y bloquea el avance de la civilización. Claro. Y si hemos visto que la civilización en los últimos, desde la revolución industrial ha avanzado, no es como consecuencia del Estado, sino a pesar del Estado. Esa es la clave. No sé si de manera sintética he podido resumir estos conceptos. Son miles de páginas del debate sobre la imposibilidad del cálculo económico socialista. Claro, además de la negación de lo más importante a la hora de informarse como cuando interactuamos como seres humanos, etcétera, que es la negación del precio como el factor más importante de revelación de información entre consumidores y productores, ¿verdad? Pero es muy interesante lo que acabas de comentar porque repetimos constantemente en los debates y se escucha constantemente en los debates aquello de claro, es que el capitalismo ha fracasado y que hay que buscar una mayor intervención del Estado porque los grandes problemas que ha generado el capitalismo, a mí siempre me ha parecido muy interesante que cuando nos hablan de los errores del capitalismo, siempre vienen de errores del estatismo, los rescates de sectores, la intervención monetaria que luego genera una burbuja, etcétera, etcétera. O sea, siempre nos hablan de un problema del capitalismo como si viniese de la interacción libre entre los agentes económicos, cuando es exactamente lo contrario. La manipulación del coste y la cantidad de dinero, la manipulación legal y legislativa que lleva a que la gente tome más riesgo del que probablemente tomaría en circunstancias normales, etcétera. Todo eso son errores del estatismo, ¿verdad? Exactamente, es que se llama capitalismo a lo que no es sino pues, un muñeco de paja, ¿no? Claro. Una especie de turco. Últimamente se le pone el adjetivo de crony capitalism por algunos americanos, pero en realidad no es así. Es una completa prostitución del lenguaje, es una corrupción semántica inmensa. No existe el capitalismo ahí fuera. ¿Dónde está que venga? Si hay capitalismo, que baje Dios, venga, nos lo explique, nos lo diga, que es lo que leemos. Es estatismo por doquier. Por doquier. No importa cualquiera de los que nos están escuchando, no importa el sector en el que trabajen. Yo en mi compañía de seguros de vida, estamos en hostelería, en un restaurante, etcétera. Son miles y miles de páginas de regulación coactiva. El otro día leí en la prensa 1.400.000 páginas publicadas en el último año en el Boletín Oficial del Estado a todos los niveles, nivel local, Estado, comunidades autónomas y la Unión Europea. 1.400.000 páginas de regulación. Esto no es capitalismo. El capitalismo es el proceso de cooperación social libre que da lugar a que la creatividad empresarial, con la otra cara que es la coordinación espontánea del mercado, se lleve a cabo impulsando un proceso que yo he calificado de Big Bang social empresarial basado en lo que se llama la eficiencia dinámica, no la eficiencia estática paretiana,
que es lo que hace avanzar la civilización en todos los ámbitos. Y claro, como es lógico, en esos ámbitos privados, incluso en los que más típicamente se consideran que forman parte de la responsabilidad del gobierno, del Estado, como la definición del derecho de propiedad, la prevención y represión y sanción del delito, la solución de los conflictos entre los particulares a nivel judicial, etcétera. En todos esos ámbitos, que se supone que son los ámbitos tradicionales del Estado, el ejercicio de la creatividad empresarial y de la coordinación espontánea daría lugar a la solución de los problemas, repito, tanto en la prevención del delito como en la represión, sanción o resolución jurisdiccional de conflictos, de una manera mucho más barata, mucho más eficiente e impulsando sin límite el crecimiento de la humanidad. Y es cierto que sí que ha habido un porcentaje de libertad, es decir, se ha abierto desde la revolución industrial un poco las ventanas a la libertad, y eso hemos podido apreciar el cambio que ha generado. Y también, yo me acuerdo, cuando era pequeño, el Concilio Vaticano II, en el año 1962, había 3.200 millones de personas en el mundo. Y hoy 8.000 millones, 8.000 millones, se dice pronto, y la gente temblando, ¿qué va a pasar con la naturaleza? 8.000 millones respirando, haciendo CO2, etcétera. Y 8.000 millones somos poquísimos. Eso porque es. si vamos en avión, nos damos cuenta que la inmensa mayoría del globo está vacía. Y luego tenemos los océanos y la capacidad de expansión de la población es ilimitada en un entorno de libertad. Claro. Y esto es algo que hemos visto, hombre, tenemos ilustraciones. Cuando una parte importante del género humano que estaba fuera de los circuitos de la economía de mercado, en la medida en que se la dejaba funcionar, que ha sido en Asia, se han incorporado más de 1.000 millones de personas a los procesos capitalistas, bien es cierto que muy intervenidos, es que se ha producido un ímpetu, ha sido una siguiente, como un bis de la revolución industrial, ¿no? Ya sabéis que como media han salido de la pobreza, según la ONU, 70 millones de personas al año. Claro, en el rato que estamos tú y yo charlando, salen de la pobreza 10.000 personas en el mundo. Lo que sería si no estuviésemos en un entorno de proteccionismo, de intervencionismo, en el que se le está poniendo literalmente desde el Estado, desde los estados, el freno a los países en desarrollo para poder convertirse en países desarrollados, ¿verdad? Claro, no, claro, es que esta es la gran mentira de lo público. Por eso yo quiero desenmascararlo y de ahí el título de mi libro. Es decir, todo el entramado, todo el sistema está construido sobre la base de esta gran mentira y de mantener en una situación de dependencia a los ciudadanos para que se la sigan creyendo. Es el síndrome del bombero pirómano. Es decir, es el bombero que quiere apagar un fuego para hacerse valer, pero primero tengo que crear el fuego, ¿no? Y esto lo explico con todo detalle en la aplicación concreta de mi análisis sobre la imposibilidad del socialismo al ámbito financiero, que está en Dinero, Crédito Bancario y Ciclos Económicos, que es mi libro más conocido, que se ha producido en 22 idiomas, tiene 4 ediciones en Estados Unidos, etcétera. Bien. Entonces aquí, pues es muy claro, se dice, bueno, es que se pone como ejemplo de la crisis del capitalismo, las crisis financieras, y luego como papá Estado y los bancos centrales tienen que salvar a los bancos. Oiga, ¿pero quién ha creado la crisis financiera? Pues que a Christine Lagarde, que sale del Banco Central Europeo con su cara más o menos de pajarraca y de mujer inteligente francesa, bien, pero es que es una cosa absolutamente increíble. Yo creo que la credibilidad de los bancos centrales, si fuéramos medianamente críticos los ciudadanos en este momento, tenían que estar por los suelos o no existir para nada, porque son ellos con su política, porque el Estado nos expropió el dinero, nos quitó el dinero privado, históricamente elegido por la humanidad, que fue el oro, lo sustituyó con un dinero puramente fiduciario, dio un privilegio para que la banca actuara con reserva fraccionaria, en contra de los principios generales del derecho, orquesta y dirige todas las expansiones crediticias e inflacionarias, y luego cuando viene la inflación, considera que esto es algo caído del cielo, es una act of God, sí. Y menos mal que estoy aquí, Banco Central, para salvaros. Oye, pero seas cínico, eres tú el culpable directo de todo esto. Es cierto que al principio no se preocupen, porque según mis modelitos, que me ha dado mi economista jefe distinguido, Philip Lane,
que sería el primero que habría que despedir volando del Banco Central Europeo, según el modelito mío, esta inflación es una cosa puramente puntual y transitoria, no va a tener ningún problema. Pero a ver, por favor, que somos mayores, ¿qué es esto? Pero ahora ya, sí, ahora ya vamos a subir los tipos de interés, suspendemos el quantitative easing, etcétera, y todo va a volver las aguas a su cauce. Realmente clama al cielo que en pleno siglo XXI, me darás tú la razón, Total. Toda la economía dependa de lo que decidan en un consejo, en el Banco Central Europeo, en la Reserva Federal. Claro. O una sola persona. Pero además es que, claro, pero es que además te dicen, no, el Banco Central sube y baja los tipos de interés en base a lo que demanda el mercado, no a lo que ellos quieren. Así, pues si es a lo que demanda el mercado, deja que el mercado funcione. Jesús, nos queda 1 minuto y medio, así que ha sido un placer no grande, sino gigantesco. Te emplazo a que te unas a nosotros a charlar en detalle sobre esto y mucho más. Y a todos los que nos estáis viendo, que compréis, leáis y estudiéis los libros de Jesús y sobre todo, los que sois un poquito más vagos y les gusta más la parte audiovisual, tampoco tenéis ninguna justificación porque tiene unos vídeos en YouTube que son absolutamente esenciales sobre todos estos temas, explicándolos en detalle. Jesús, qué placer, mil gracias por tu atención y por la oportunidad de charlar contigo y espero que puedas unirte en otra ocasión. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Os deseo lo mejor. Un abrazo, Daniel. Un fuerte abrazo.